Planteos e interrogantes. ¿Qué es eso del humor social? Ya lo sabremos en un momento. Y por otro lado, ¿adivinamos? Una sección que llamamos Delivery de Cámaras. No se lo pierdan porque estamos de 10. Estamos de 10, por supuesto. Reiteramos la temperatura a esta hora. Estamos una mañana fresquita, una mañana linda en la ciudad de Córdoba con mucha, no tanta neblina ahora, pero sí con mucha humedad, por favor. Así es, 14,9 es la temperatura actual, la máxima pronosticada para el día de hoy, 22 grados, reiteramos 14,9 la temperatura actual. Cielo cubierto, cielo cubierto, una mañana gris aquí en Córdoba. Mañana gris, pero aquí estamos de 10. Gracias a José Radil, nos han felicitado mucho, a nosotros no, a él en realidad por la escenografía, por los colores que tiene nuestra escenografía, así que le agradecemos profundamente el trabajo que se ha tomado para que nosotras podamos estar de 10. Y ahora sí, hablamos de un tema que a lo mejor no lo conocemos con esa terminología, pero que lo sentimos y lo vivimos. ¿Viste? Cuando decís, ¿qué onda? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves? ¿Cómo te parece que está la cosa entre nosotros? Ese humor social es de lo que vamos a hablar en este momento y que no siempre tiene que ver con la risa. Precisamente le damos la bienvenida a Jorge Borgognoni. ¿Lo dije bien? No ensayé para decirlo bien. ¿Cómo va, Jorge? Bueno, presentamos a Jorge Borgognoni, que se va a sumar a este equipo, es nuestro encuestador. Él nos va a llevar nos va a traer, mejor dicho, diferentes temáticas, diferentes cosas para tener en cuenta, para saber cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, en este estudio que hemos encarado en los últimos días de abril en la ciudad de Córdoba, en una muestra representativa de 400 casos, representada en términos de sexo, edad y nivel socioeconómico, bueno, nos parecía muy interesante sobre la vorágine y sobre el torbellino de cosas que atraviesan a uno en la vida diaria, preguntar cuál era la situación, cómo se sentían realmente los cordobeses, independientemente de la política, de la inflación, de la economía y de toda esa cuestión que da vuelta todo el tiempo alrededor de cada uno. Eso es lo que podemos decir, porque yo recién lo decía, pero lo decía muy como uno lo puede percibir. Sí, normalmente el humor social, bueno, y más en Córdoba, hablar de humor social es como una contradicción, ¿no? Es como algo paradójico. Y bien, en el escenario nosotros trajimos unas plaquitas para acompañar los datos que reflejaban esta cuestión. A ver, ¿cómo se sentían hoy los cordobeses respecto al año pasado? Bien, y ahí nos aparecían algunas interrogantes muy fuertes, porque los datos son realmente anecdóticos, digo, son no para tomar nota y en serio, ¿sí? ¿Y datos de qué ámbito generalmente? No, en realidad tiene que ver con un estado global, ¿no? General, si no vamos a tomar la política, todo. Es independiente, ¿sí? Es decir, bueno, es todo que normalmente uno se pregunta a diario, ¿cómo estás? Siempre decimos, estamos bien, pero en realidad cuando le preguntan, ¿cómo te sentís realmente respecto al año pasado? Cuando hay que hacer una evaluación, te tomás ese minuto de reflexión, aparecen ya otras definiciones. Y acá el tema de Córdoba aparece un escenario un poquito poco optimista, ¿no? Más allá del humor clásico que nos caracteriza, aparecen otras cuestiones que tienen que ver con, imagínense que se siente peor casi la mitad de la población. Por ejemplo, ¿sí? 48 de cada empezamos 100. a repartir o a desglosarlo por preguntas. Esa fue una de las preguntas Esta que fue hicieron, la primera pregunta. A ver. ¿Cómo está usted y su familia respecto al año pasado? ¿Cómo se sienten? ¿Y los resultados? Y los resultados son realmente alarmantes, ¿sí? Porque eso está hablando de que si respecto al año pasado, o sea que el año pasado estaba mejor, casi 48%. ¿Sí? 30% está igual de bien o mejor. Entonces, es un poco, bien, podríamos decir que uno de cada tres de los que se sienten mal, aproximadamente están mejor. Sí. ¿Sí? Y ese 19% que es igual, o sea, no le cambia igual, absolutamente nada. no se modifica en nada. Perfecto, ¿Sí? no, perfecto. Ahora, no, preocupante, digamos. El punto estaba después cuando le preguntamos, bueno, pero y respecto a los próximos meses, ¿cómo lo encara a lo que viene? Sí, estamos en el primer semestre considerando del año, también claro. Otras variables como son, ya acá empieza a jugar la política, empieza a jugar este volumen de ofertas, de expectativas que se abren de cara a la legislativa, se atraviesan escenarios de pregobernaciones, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un escenario que es un poquito mejor, hay como una sensación de optimismo, una sensación de que aumenta el optimismo.
donde ya disminuye la cuestión esta de sentirse peor, ¿sí? O sea, del 48 que teníamos antes, ahora va a estar 35%, va a estar peor. Sí. No obstante, ¿a dónde se lleva eso? Al igual de mal. Y el igual de mal lo leemos como, a ver, directamente como una medida negativa que tiende, o sea, se podría sumar al peor. Se podría sumar. Es un pasito menos que el peor. Es un pasito menos, ¿sí? Es de sentirte mal y muy mal. Diríamos, uno es como estar en terapia, estar internado y el otro estar en terapia. Y en ese igual de mal, ¿se puede percibir cierta apatía a generar un cambio o a buscar un cambio? Es como decir, bueno, estamos así, nos quedamos así, no importa. Es asumirlo, es ser indiferente, resignarse. Ya es un escenario donde nada te genera expectativa, todo se atraviesa, y de hecho cuando nosotros eso lo cruzamos y lo trabajamos a partir del sexo y edad, los varones son un poquito más optimistas, propio también del modelo productivo, son más los que producen que, o sea, todavía sigue siendo un modelo bastante en ese sentido. Jorge, que mire que acá le digamos con todo, lo que nos produce. Sí, no, estoy en un terreno bastante complicado, pero es una realidad. ¿Y cuál es la muestra que has tenido? La muestra 400 casos. 400 casos, género, edad. Género, edad y nivel socioeconómico. ¿Y qué parámetro? Bien, y ahí te decía, cuando nosotros trabajamos por el nivel de edad, ahí aparecen dos cuestiones. Este del peor se polariza entre los que tienen más de 65 años y los de menos de 30. Bien, diferentes generaciones. Sí, diferentes generaciones. O sea, lo que viene, lo que tiene que ver de cara al futuro y lo que ya vivió todo y está mirando lo que pasa. Jorge. Sí, en esa declinación ahí aparece. Y la cuestión del igual de bien, el igual de mal, o el sentirse igual, tiene que ver con el que está entre los 30 y los 60. ¿Sí? Lo que está en la población que se denomina fuertemente el componente de población económicamente activa, ¿sí? Que está produciendo todo el tiempo. ¿Han podido identificar algunos elementos, algunos factores que lleven al escenario de que quienes creen que están peor que el año pasado? Digo, por ejemplo, transporte, ¿qué situaciones son las que se tienen en cuenta a la hora de decir si estamos peor que el año pasado? Sí, las variables, los problemas, problemas e indicadores normalmente de lo que tiene que ver con la cosa pública son prácticamente los mismos de hace 10 años, digo, ¿no? Transporte, o sea, reclamo de obra pública, alguna limpieza, una mejora en el recorrido de la limpieza de recolección de residuos, etcétera. No obstante, sí han disminuido muchísimo los indicadores que eran con la valoración de las gestiones de gobierno, a nivel local, provincial y nacional. ¿Sí? En ese sentido, por ahí cuando se disminuye la expectativa sobre el todo, aumentan esos. Esa es como la variable más condicionante que tenemos hoy en el momento. Y sumado a estas cuestiones que aparecen como las económicas derivadas de la política, como la inflación, como esta cuestión de que no llegó a fin de mes, etcétera, etcétera. Claro, hay una cuestión, como vos bien decías, como estábamos planteando acá, muy marcada de quienes quieren acceder al mercado laboral, quienes se están retirando del mercado laboral, y a lo mejor, digo, y te pido que me corrijas por favor, en el medio, todo aquel que tiene que estar trabajando y produciendo con poco tiempo, a lo mejor de detenerse a pensar y a decir, bueno, realmente esto está muy mal o esto está muy bien, ¿no? Indudable, indudable. Y lo peor, digamos, el peor de los escenarios que nos pasa es que esa gente ese volumen de ciudadanos, normalmente es quien lleva la delantera, digo, ¿no? Claro. La que tracciona y la que no puede detenerse mucho a revisar continuamente si va bien, si va peor, si va mal, como decía. Primera va acá, no me doy de auto. Avanza porque la fin de mes tiene que pagar el alquiler, la renta, tiene el tema de los chicos, hay que llevarlos al colegio, la serie de actividades comunes y cotidianas que tienen que ver con una familia tipo que lleva adelante toda una economía familiar y que por ahí en ese escenario se le complica un poquito. ¿Y en qué época han hecho esta encuesta? Porque también influye el momento en el cual... Fue la última semana de abril. La última semana de abril, completa, los últimos 7 días de la semana de abril. ¿Del 1 al 10 fue? Porque del 1 al 10 no, justamente, fue la elección del momento es adrede, porque es el peor de los escenarios, donde están próximos a esperar el cobro de los haberes, los que son asalariados, los que no son asalariados, son trabajadores independientes, están próximos también a ya facturar sus honorarios de cara a lo que viene. Entonces, como que, a ver, si buscamos el peor del momento, como para, y con una serie de medidas que lo van también atravesando. O
decir, bueno, a ver, el cordobés típico, ¿cómo se manifiesta frente a él? ¿Cómo reacciona psicológicamente frente a él? Frente a determinadas circunstancias. Jorge, bueno, en primer lugar la bienvenida, te la dimos recién, pero te vamos a tener habitualmente, no te hemos espantado ni asustado, vas a volver, al contrario, ¿verdad? un gusto haber compartido y poder seguir compartiéndolo, estos datos, este trabajo. Nosotros los hacemos a menudo, pero lo importante es también hacer una devolución, porque muchas veces la gente, cuando hacemos este trabajo, dicen, ¿y para qué lo hacen? ¿Y con qué objeto? Claro. Bueno, los que estamos todo el tiempo trabajando en cómo funciona la opinión pública, justamente es esto, nos va dando un termómetro también como sociedad, de por dónde vamos, por dónde venimos, qué expectativas tienen, qué expectativas no, etcétera. Así que te vamos a, obviamente, tener cada tanto, cada semana, cada 15 días con nuevas encuestas, con nuevas cosas que vayas relevando, ¿te parece? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Jorge Borgoñón, y también que se está sumando al equipo de Estamos de 10 para saber diferentes temas que hacen al quehacer de los cordobeses. Y cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar, Ximena, de otra cosa, ¿qué es esto del delivery de cámara? Bueno, eso